Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo de habla hispana. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo llenen vuestras vidas, vuestros corazones, vuestros hogares. Es una grande alegría para mí, aleluya, y un grande privilegio de parte de nuestro Dios estar aquí con todos vosotros para compartir una meditación de la palabra del Señor en español. Aleluya, es bastante tiempo que el Espíritu Santo está colocando, está poniendo este deseo, este querer en mi corazón, y por lo tanto en este día le doy gracias al Señor que me concede esta bendición, este privilegio. Quiero decirles que para mí a veces no es fácil, porque yo crecí, aleluya, en la nación de Italia, y siempre, casi siempre, he predicado el Evangelio en italiano. Por lo tanto, hay momentos que en español no es fácil para mí, pero confío en el Espíritu Santo, que me dará sabiduría, me dará gracia, porque el verdadero siervo del Señor depende del Espíritu Santo, no de la inteligencia humana, no de la sabiduría humana, no del diploma, no del título de una universidad, de una escuela teológica, sino del Espíritu Santo de Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, aleluya, del Padre de la gloria, del Padre de las luces. Por lo tanto, le doy gracias al Señor, que tengo la confianza, la certeza que Él me va a capacitar para hablar, para predicar, para compartir su palabra también en español, para que sea edificado todo aquel que oye la bendita palabra de nuestro Dios. Amén. Le envío un saludo, aleluya, desde Brasil, donde me encuentro con mi familia, con mi esposa, para hacer la voluntad de Dios, porque aquí también hay mucha necesidad que el Evangelio sea anunciado, que el Evangelio de Cristo sea proclamado, como en cada lugar de la tierra, como en Europa, donde vivíamos, en Italia, por muchos años, aleluya, el Señor me concedió el privilegio, la dicha, la honra, la alegría de predicar su palabra en las calles de Italia. Amén. Porque hay muchas almas perdidas que están muriendo en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad. Por lo tanto, la iglesia no puede permanecer encerrada en cuatro murallas. Hoy hay muchos predicadores que aman el púlpito, aman el escenario, les gusta predicar solamente dentro de una congregación, pero el Señor, bendito sea su nombre, nos llama a predicar el Evangelio en todo lugar y en toda circunstancia. Amén. Por bastantes años, para la gloria de Dios, he predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las calles de Italia. Y también, gracias al Señor, he tenido el privilegio de predicar en otros lugares de Europa, como España, como Francia, también en Suiza. Estuvimos evangelizando, predicando en Rumania, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso,
es aquel que abre las puertas. Cuando tú estás dispuesto, el Señor derrama su gracia, su poder, su sabiduría, su autoridad, para que tú y yo podamos servir al Rey de Gloria, aquel que derramó su sangre en el madero, en el Calvario, para que, gloria al Señor, podamos ser instrumento en la mano del grande Dios que hizo los cielos y la tierra, para que podamos ser atalayas, mensajeros del Dios vivo, embajadores de Cristo aquí en la tierra. Pero quiero decirte algo, querido que estás oyendo, querida que estás escuchando. Para que tú seas un instrumento del Dios vivo, primeramente tienes que tener una experiencia real, verdadera, con el Dios vivo. Tienes que tener una experiencia real, poderosa con el Espíritu Santo, para que tu vida sea transformada, sea libertada de la oscuridad, del pecado y de este mundo de tiniebla, para que tú puedas ser un verdadero instrumento, un verdadero mensajero en las manos del Señor. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser lavado en la sangre del Cordero. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que vivir en comunión íntima con el Señor. Tienes que vivir una vida consagrada. Una vida en la presencia del Señor, una vida santificada, una vida, aleluya, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Y sobre este tema vamos a hablar con la ayuda del Señor. Vamos a compartir una meditación bíblica en este día. Que el Señor lo bendiga a todos ustedes, hermanos y hermanas, en cualquier lugar de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, donde sea que te encuentres en este momento. Amén, que la gracia del Señor sea sobre ti. Un fuerte abrazo. Amén, que el Señor lo bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, aleluya, capítulo 5, versículo 17. Para la gloria del Señor. Amén. Vamos a leer junto la palabra y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta meditación. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es la luz que puede iluminar, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, Señor. Te pido en esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, guía,
Señor, esta meditación, esta reflexión de tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada corazón. Háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos, Señor, oír la voz del Espíritu. Necesitamos ser edificados, fortalecidos, Señor, en la verdad de tu palabra, en la verdad de las Escrituras, en la verdad bíblica, Señor. Porque hoy hay mucha falsa doctrina, muchas interpretaciones humanas que están confundiendo, Señor, a tu pueblo. Pero en esta hora te pido en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, dirigiendo esta meditación para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y hermanas, todos nosotros sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Conforme a las profecías bíblicas que cada día se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Nosotros que somos la iglesia del Señor, el pueblo del Eterno, el pueblo del Dios vivo, nosotros podemos comprobar, entender día por día, amado hermano que estás oyendo, que estamos verdaderamente, realmente viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de confusión, tiempos de apostasía, tiempos de frialdad espiritual. Muchos corazones en el pueblo de Dios se están enfriando, se están conformando, están amando las cosas materiales, las cosas del mundo. Muchos creyentes se están apartando del camino verdadero. Están amando el dinero, la fama, la posición que ellos han alcanzado. Están amando las cosas pasajeras. Muchos hoy en día ya no quieren oír la verdadera palabra de Dios. Ya no quieren oír, ya no quieren escuchar el verdadero evangelio. Es por eso que en los últimos tiempos se están levantando muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstolos, muchos falsos profetas que están predicando un evangelio diferente, un evangelio humano, un evangelio materialístico, un evangelio acomodado a los placeres humanos, carnales, terrenales, un evangelio de prosperidad, un evangelio que habla solamente lo que el oído humano, carnal, quiere oír, quiere escuchar. Se han apartado de la sana doctrina, de la buena enseñanza, de la sana palabra que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Muchos hoy en las llamadas congregaciones, iglesia alrededor del mundo, en Europa, en África, en Norteamérica, Sudamérica,
y en todo lugar de la tierra se están apartando del verdadero evangelio que transforma, que liberta, que santifica, que hace renacer al pecador. El verdadero evangelio, gloria a Cristo, cuando llega a nuestra vida, nos transforma en nueva criatura, en Cristo Jesús. El evangelio, como decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, el verdadero evangelio es poder de Dios, es poder de Dios, es potencia para la salvación de todo aquel que cree, para la liberación de todo aquel que cree, para la transformación de todo aquel que cree. Pero aquel que cree, amada iglesia, amado hermano, amada hermana que está escuchando, aquel que cree, quiero decirte, tiene que arrepentirse también. No basta solamente creer. Hoy mucha gente dice: yo creo en Jesús, yo creo en la palabra, yo creo en el evangelio. Pero te has arrepentido. La fe, la verdadera fe, tiene que ser acompañada de un verdadero arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él iba por las aldeas de la Galilea anunciando el reino de Dios y diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cercano. El reino de Dios ha llegado. Querido que estás escuchando, el verdadero evangelio, aleluya, lleva el hombre y la mujer a un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento te lleva a una verdadera conversión. Y cuando hay una verdadera conversión, hay una separación del pecado. Aleluya. Hay una separación del mundo. Porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Amén. El verdadero evangelio de Cristo trae una transformación. El verdadero evangelio de Cristo nos enseña que cada ser humano necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse de su pecado, de la vieja vida que vivía antes de conocer a Cristo. Quiero decirte, querido que estás escuchando, no basta solamente con creer, con ser evangélico. Hay que arrepentirse de todo pecado. Hay que arrepentirse de los deseos carnales. Hay que arrepentirse de la rebeldía. Hay que arrepentirse del orgullo.
Hay que arrepentirse de la inmoralidad. Hay que arrepentirse del vicio. Hay que arrepentirse de esa mala manera de vivir, de esa vieja manera de vivir, cuando estábamos separados de Dios, en las tinieblas, muertos en delito y en pecado. Tú y yo tenemos que experimentar un verdadero arrepentimiento, porque si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber una verdadera conversión. Hay mucha gente hoy en día en las llamadas congregaciones, en las llamadas iglesias evangélicas, que no se han arrepentido. No han tenido una verdadera conversión. No han tenido una verdadera transformación en su corazón, en su mente, en su alma. Mucha gente son solamente miembros de una iglesia. Mucha gente, cuando alguien le pregunta de qué religión eres, muchas personas dicen yo soy evangélico. Pero eso no significa nada. Cuando alguien te pregunta de qué religión eres, tú tienes que decir yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Yo sigo a Cristo. Soy un hijo de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Soy lavado de la sangre del Cordero. Hay muchas personas que son miembros de una iglesia evangélica, pero todavía no han nacido de nuevo. Todavía no se han arrepentido. Todavía no han sido transformados. Todavía su manera de pensar no cambia. Todavía su manera de vivir no cambia. Todavía su manera de hablar no cambia. Todavía su comportamiento no cambia. Todavía viven en el orgullo, en la vanidad, en la sensualidad, en la carnalidad. Todavía viven en la carne, amando el mundo, amando a los placeres de este mundo. Pero quiero decirte, cuando hay una verdadera conversión, cuando hay, aleluya, una verdadera transformación, tu corazón cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de vivir cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de comportarte cambia, tu manera de vestir cambia. No simplemente porque la religión te lo impone, la denominación te lo impone, no solamente porque la iglesia evangélica te lo impone, sino porque hay una transformación interior, hay una purificación interior, hay, aleluya, una transformación en lo profundo del corazón, del alma, de los pensamientos, de los anhelos. Hay una regeneración obrada por el Espíritu Santo. Hay una regeneración, una purificación obrada por la presencia de Dios. Aleluya. Es esto
Querido oyente, ¿qué hace la diferencia? La presencia del Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos que ser simplemente evangélicos. Tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que viven en la presencia del Espíritu Santo. Personas que andan, que caminan en el Espíritu Santo. No basta simplemente con ser evangélico, miembro de una iglesia, de una denominación. Tenemos que ser personas guiadas por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Romanos 8, aleluya al Señor, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida. El Espíritu Santo quiere guiar tu corazón. Quiere guiar tu vida. El Espíritu Santo quiere dirigirte, quiere conducirte. El Espíritu Santo quiere enseñarte a caminar, a andar verdaderamente en la voluntad de Dios, a andar en el camino de Dios, andar en la obediencia, andar en la luz, andar en la verdad, andar en la santidad. El Espíritu Santo quiere guiar tus pasos en una nueva vida para que tú andes en el camino que el Señor ha establecido. No basta con decir yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo pertenezco a esta denominación. Hoy hay mucha gente que se jacta de pertenecer a una denominación. Hay mucha gente que tienen vanagloria de su denominación. Ese es un grande error. Ese es un grande error. Si tú te jactas de tu denominación, si tú te jactas porque perteneces a tal misión, a tal concilio, a tal organización, esa es idolatría evangélica. Tienes únicamente que jactarte de pertenecer a Cristo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Solamente el pertenecer a Cristo es la verdadera denominación de los hijos de Dios. Porque de tal manera que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
todas son hechas nuevas. La Biblia nos dice, si uno está en una religión, es nueva criatura. Si uno está en la iglesia evangélica, es nueva criatura. No. Si uno está en la iglesia pentecostal, es nueva criatura. No. Si uno pertenece a esa denominación, es nueva criatura. No. La Biblia dice, si uno está en Cristo, es nueva criatura. No te jactes de tu denominación. No te jactes porque perteneces a esa organización. Alégrate, más bien, porque perteneces a Cristo. Alégrate, regocíjate, porque estás en Cristo. Gloríate en el Señor. Aleluya, aleluya. Hoy muchos creyentes, lamentablemente, tienen ese orgullo espiritual, esa vanagloria espiritual, que pertenecen a esa denominación u a otra denominación, y se han olvidado que la verdadera, aleluya, bendición es estar en Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo, pertenecer a Cristo, caminar con Cristo, aleluya, vivir en el Señor y que el Señor viva dentro de ti. Amén. Porque el Señor volverá del cielo, descenderá del cielo, no por cualquier evangélico, no por aquellos que se dicen pentecostales o creyentes de cualquier forma, sino que el Señor, aleluya, descenderá del cielo por aquellos que viven en Él, por aquellos que moran en Él, por aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, por aquellos que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, por aquellos que viven en la palabra. El Señor, aleluya, descenderá del cielo por aquellos que andan en su voluntad, por aquellos que se han arrepentido verdaderamente, por aquellos que han sido lavados en su sangre, por aquellos que caminan en la verdad, por aquellos que limpian sus corazones de toda inmundicia, de toda vanidad, de todo lo carnal, de todo odio, de toda contaminación de este mundo de pecado y de tiniebla. El Señor volverá del cielo por aquellos que han consagrado sus vidas al Cordero, por aquellos que han renunciado a sí mismo, han tomado su cruz y siguen al Maestro en la senda angosta, en el camino estrecho, en el camino de la santidad, en el camino de la obediencia, por aquellos que se han rendido enteramente, por aquellos que se han entregado por completo en las manos del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor dice en su palabra: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Solamente aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que viven en la voluntad del Padre, aquellos que obedecen a la voluntad del Padre, solamente aquellos que se rinden a la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Amén. Por lo tanto, el llamado de Dios es la obediencia a la voluntad del Padre. Por lo tanto, el llamamiento de Dios es que tú y yo renunciemos a nosotros mismos, renunciemos a los deseos de la carne, renunciemos al viejo hombre, renunciemos al mundo, renunciemos a todas esas cosas que quieren alejarnos de Dios y consagremos completamente nuestra vida a aquel que murió en el Calvario. Oh, aleluya. Aquel que derramó su sangre por todos nosotros. Aquel que entregó su vida en el madero como un sacrificio perfecto para nuestra redención. Entrega tu vida completamente a Cristo. Ríndete completamente al Señor. Renuncia a tu vieja vida, a tu viejo carácter, a tus viejos deseos, a tus viejas pasiones, a tus viejos anhelos, a tus viejos pensamientos y deseos. Renuncia por completo. Abandona esa vieja vida carnal, llena de vanidades, llena de inmundicia. Renuncia a las cosas viejas para que tú puedas hallar, encontrar, experimentar las cosas nuevas que tenemos en Cristo Jesús. Las cosas nuevas que hay en Cristo Jesús. Las cosas nuevas que Dios ha preparado para ti a través del Evangelio, a través de la presencia del Espíritu Santo. Las cosas nuevas, primeramente, son cosas espirituales. Un nuevo corazón, una mente renovada, un espíritu nuevo. Las cosas nuevas son el fruto del Espíritu Santo que tiene que crecer en nuestra vida. Las cosas nuevas son las virtudes espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas nuevas son todas esas bendiciones que el Señor ha preparado para ti. Pero tú, para que puedas alcanzar esas cosas nuevas, primero tienes que renunciar a las cosas viejas. Tienes que dejar las cosas viejas. Tienes que ser libre de esas cosas viejas. Tienes que apartarte. Tienes que alejarte. Tienes que huir de las cosas viejas para que tú puedas alcanzar
plenamente, disfrutar plenamente esas riquezas espirituales, esa plenitud espiritual, esas bendiciones celestiales, espirituales, que nuestro Señor Jesucristo ha preparado para ti a través de su Santo Espíritu. Tú tienes que renunciar a lo viejo para ganar lo nuevo. Tú tienes que dejar lo viejo para alcanzar lo nuevo. Tú tienes que abandonar lo viejo para vivir en lo nuevo que el Señor ha preparado para ti. Aleluya. No hay cosa más bella, no hay cosa más gloriosa que vivir en Cristo, que vivir profundamente en el Señor, que gozar de los beneficios de su gracia, que gozar de la presencia de su Espíritu Santo, experimentar la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere que tú experimentes la nueva vida que Cristo ha preparado para ti. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Con esta gloriosa palabra, con esta bendita palabra, con esta poderosa palabra, el Señor transformó mi vida. El Señor me hizo renacer. El Señor me iluminó a través de esta poderosa palabra. Ya son 15 años que para la gloria de Dios puedo decir con firmeza, soy una nueva criatura en Cristo. En aquel día maravilloso, cuando el Señor me llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la perdición a la salvación. Desde aquel día glorioso, esta palabra me dio un nuevo corazón, me dio una nueva vida. El poder del Evangelio transformó mi corazón, hizo una obra poderosa, una obra sobrenatural en mi interior, dentro de mí. Me dio un espíritu nuevo. Aleluya. Me libertó de las cadenas del mundo, de las cadenas del pecado. Me libertó del viejo hombre que era rebelde. Vivía lejos del Señor. Pero la palabra de Dios me hizo una nueva criatura. La palabra del Señor transformó todo mi ser, mi corazón, mis pensamientos, mis anhelos, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vivir, mi manera de vestir, mi manera de caminar. Mi vida fue completamente mudada, transformada por el poder del Evangelio,
por el poder del Espíritu Santo. Yo había crecido en la iglesia evangélica. Yo tenía tíos pastores. Desde pequeño mi mamá me llevaba a los cultos, me llevaba a las reuniones, me llevaba a la escuela bíblica. Desde pequeño, desde que tenía 2, 3 años de edad, crecí, podemos decir, en medio de la iglesia evangélica. Pero yo todavía estaba muerto en pecado. Estaba separado de Dios. Estaba perdido en la oscuridad, en la confusión. Habiendo crecido en la iglesia evangélica, nunca había tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Nunca había experimentado el poder y la presencia de su Santo Espíritu. Estaba en medio de la iglesia, pero todavía no conocía al Señor. Era un rebelde. Mi corazón era un corazón de piedra, lleno de pecado, lleno de oscuridad, lleno de maldad. Y cuando alcancé la edad de la adolescencia, cuando tenía como 14, 15 años, el diablo, que el Señor lo reprenda, me encadenó más y más a través de la rebeldía, a través de la incredulidad, y comencé a hablar males de los pastores, a maldecir a los siervos de Dios, a tener odio, amargura, rencor, malos sentimientos, malos pensamientos hacia mis tíos pastores que predicaban la palabra de Dios. En mi corazón había un odio, un orgullo, una rebeldía terrible, de tal manera que viviendo en Europa comencé a maldecir, a ofender el nombre del Señor. Comencé a negar esa fe que me habían enseñado desde pequeño. Comencé a seguir, lamentablemente, los caminos del mundo y del pecado. Y el enemigo construyó muchas fortalezas en mi mente, muchos pensamientos que se levantaban contra el conocimiento de Dios, alejándome cada día más de la vida eterna, alejándome cada día más de la palabra, alejándome cada día más de la gracia de Dios. Cada día el enemigo colocaba pensamientos destructores en mi mente, que querían destruir mi vida, que querían encadenarme en la oscuridad. Y por muchos años anduve perdido en Europa, bebiendo alcohol, tomando y siendo esclavo de esa condición de pecado y de rebelión, cayendo en el engaño de los vicios,
y de los deseos del mundo y de la carne. Pero un día maravilloso, el Señor apareció en mi camino de una manera sobrenatural, porque yo, que era muy orgulloso, muy rebelde, tenía un corazón que se había endurecido por el pecado, por esa rebelión. Yo no quería escuchar a nadie. Mi mamá me hablaba de Cristo, me convidaba a las reuniones de la iglesia, pero yo no quería ir. Me puse muy rebelde. Yo no quería escuchar consejos de nadie. Insultaba, maltrataba, ofendía a medio mundo, a cualquier persona que quisiera aconsejarme. Pero un día maravilloso, cuando yo estaba perdido, vacío, triste, confundido, con una terrible amargura, con una terrible angustia en mi alma, porque los placeres de este mundo, los entretenimientos de este mundo, las cosas de este mundo nunca pudieron darme la felicidad o la paz o la alegría que yo necesitaba. Las cosas de este mundo, los deseos de este mundo me estaban hundiendo cada día más en una muerte espiritual, donde mi corazón y mi alma estaban descendiendo en el hoyo de la desesperación, en el hoyo de la perdición. Era esclavo de las tinieblas, de una depresión, de una confusión, de un vacío terrible dentro de mi alma, que solamente la bendita presencia del Señor pudo transformar, pudo iluminar mi alma en aquel grande día, aleluya, inolvidable del 2001, cuando mi Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me llamó por nombre en esa calle donde yo andaba perdido. Yo me encontraba en Canadá porque quería de alguna manera cambiar mi vida, pero yo pensaba en el dinero, pensaba en los placeres, pensaba en las cosas de este mundo. Yo no quería buscar al Señor, yo no quería convertirme, yo no quería oír la palabra, yo no quería entregarle mi vida al Señor. Yo había crecido en la iglesia evangélica, muchas veces había oído la palabra, pero nunca había entendido lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque una cosa es oír y otra cosa es comprender. Una cosa es oír y otra cosa es conocer. Yo había oído muchas veces, pero no conocía, no entendía, no comprendía la grandeza del Señor, la verdad del Señor. Nunca había experimentado el poder de la palabra. Entonces, por muchos años,
Anduve lejos de los caminos del Señor, lejos de la iglesia, lejos del evangelio, por muchos años, perdido en los caminos del mundo, vagando sin dirección, engañado por el diablo. Pero el Señor, por su infinita misericordia, tenía un propósito y un llamamiento en mi vida. Y en aquel maravilloso día del 2001, 6 de octubre del 2001, el Señor me llamó por nombre. Ahí en el camino donde yo andaba, estaba en Canadá, había ido a un lugar de la ciudad de Montreal para buscar un trabajo, para ver un trabajo. Y cuando andaba caminando en la calle, perdido en mi orgullo, en mi rebelión, en mi pensamiento, en la oscuridad, en el pecado, mientras yo caminaba por esa calle, buscando la dirección de ese trabajo que yo tenía que presentarme, de repente, mientras voy caminando, repito, yo no quería buscar al Señor, no quería oír la palabra, yo no quería ir a una iglesia. Pero el Señor dice en su palabra: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo descendió del cielo para buscar y salvar las almas perdidas. No fuiste vosotros que me escogisteis a mí, mas yo os escogí a vosotros, dice el Señor. Y eso fue exactamente lo que aconteció en mi vida. Yo no lo busqué al Señor. Aleluya, Él me buscó a mí. Cuando yo andaba perdido en esas calles, perdido en el mundo, confundido en el mundo, sin rumbo y sin dirección, el Hijo de Dios me buscó a mí. Tuvo misericordia de mí. Me llamó por nombre para su gloria. Aleluya. Cuando yo iba caminando en esa calle, de repente levanto mi mirada y veo en el otro lado de la calle que había una congregación, había una iglesia cristiana evangélica en ese lugar. Había una, aleluya, congregación. Y fuera de ese lugar, aleluya, había un cartel que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Había ahí un cartel, una palabra. Y cuando yo leí esa palabra, mi corazón fue tocado en medio de la calle por el Espíritu Santo. Mi corazón fue impactado por esa palabra. Mi corazón fue atraído por esa palabra que yo estaba ahí leyendo en medio de la calle. Pero en ese momento, como yo era rebelde y orgulloso, mis pensamientos humanos me dijeron: ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué es lo que estás leyendo? Ándate, vete. Tú tienes que ir a buscar ese trabajo, tienes que ir a ver ese trabajo. Entonces yo me fui. Me fui derecho de ese lugar. Y fui a ver ese trabajo. Aconteció que después de presentarme en ese lugar de trabajo,
yo vuelvo hacia la estación, hacia la metropolitana para tomar el tren. Yo voy de vuelta para la estación y cuando voy caminando por esa calle, por esa vereda, de repente me doy cuenta que yo voy pasando fuera de esa congregación, fuera de esa iglesia, fuera de ese lugar donde se predicaba el evangelio. Y de repente yo voy caminando por ese lugar y veo que la puerta estaba abierta. Y algo, amado hermano y hermana, algo me empujó a entrar. En ese momento yo no entendía qué era, porque yo no quería oír la palabra. Yo no quería entregarme a Cristo. Yo no quería buscar al Señor. Pero en ese momento, instintivamente, impulsivamente, yo entré en ese lugar. Entré en esa iglesia. No había nadie. Había solamente un joven que me recibió con el amor de Cristo. Y yo veía en él la luz de su rostro alegre, su rostro limpio. Veía una luz diferente en el rostro de ese joven. Él estaba con la Biblia en la mano y me dijo: Dios te bendiga. Es una alegría que has venido a este lugar, pero la reunión ya terminó. Tuvimos una reunión de oración esta mañana. Él me dijo, el domingo tenemos culto. Puede venir el domingo a escuchar la palabra del Señor. Y él comenzó a evangelizarme, aleluya. Él comenzó a hablarme de Cristo. Él comenzó a hablarme del evangelio. Pero yo no quería oír. Yo no podía escuchar. Estaba inquieto, algo dentro de mí se irritaba. Yo no podía quedarme ahí escuchando. Entonces tuve que salir de ese lugar. Y este joven me evangelizaba, me hablaba y me dijo: ven el domingo a escuchar la palabra, ven, tenemos culto, eres bienvenido, vas a ver que el Señor va a hacer una obra grande en tu vida. Y yo le dije: ok, nos vemos otro día. Pero era para cortar la conversación. Y cuando yo le dije: ok, otro día nos vemos, yo salí corriendo de ese lugar. Yo salí por la puerta y me fui corriendo hacia la estación. Me escapé de ese lugar. Yo no quería escucharlo. Yo tenía mucha rebeldía, tenía un corazón duro. Yo no quería oír la palabra del Señor. Y entonces me escapé de ese lugar, de esa iglesia, salí corriendo para afuera. Y cuando voy andando por la calle, por la vereda, en mi rebelión, en mi orgullo, en mi confusión, voy caminando hacia la estación. En ese lugar, en la calle, no había nadie. Era como la 1 de la tarde. En la calle no había nadie. Yo voy caminando hacia la estación para irme hacia la casa. Pero cuando salí de ese lugar, de esa iglesia, y voy caminando por la vereda, después de 30 metros que yo voy caminando, pasó algo, aleluya, algo poderoso, algo maravilloso, que yo nunca había experimentado en mi vida. Una presencia poderosa delante de mí me detuvo en el camino, me paró en el camino. Una presencia que yo no conocía, una presencia poderosa, invisible pero real, me detuvo ahí en la calle. Había como una pared invisible
que se puso delante de mí y me detenía. Yo sentía algo muy fuerte, algo poderoso, impactante, una presencia maravillosa. No había nadie humanamente, pero yo sentía una presencia maravillosa, poderosa, que me detuvo en medio de la vereda y yo no podía seguir caminando. Y esa presencia me detuvo y yo me quedé parado. Yo me quedé ahí en medio de esa calle, de esa vereda, sin poder seguir caminando. Y dentro de mí, en mi corazón, en mi alma, hubo una terrible batalla espiritual, una terrible batalla interior dentro de mi alma. Muchos pensamientos llenaron mi alma, mi mente, y yo no entendía lo que estaba aconteciendo, pero yo sentía una presencia poderosa, como alguien que me detenía, me detuvo ahí en la calle. Yo no podía seguir caminando y yo me quedé ahí impactado, parado. Me quedé ahí en ese lugar, y dentro de mí una batalla espiritual terrible, una batalla entre la luz y las tinieblas dentro de mi alma. Yo no sé, querido que escuchas, querida que escucha, yo no sé cuántos minutos pasaron, yo no sé cuánto tiempo pasó, yo no sé si yo estaba con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Lo único que yo sé es que yo estaba ahí parado, detenido. Estaba ahí sin poder moverme. Yo no podía caminar para adelante, yo no podía caminar para atrás, porque esa presencia poderosa me detuvo en medio de la calle. No había nadie. Y yo no sé si yo estaba con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, pero en ese momento, quiero decirte, aleluya, en ese mismo instante, una voz poderosa, una voz maravillosa, me habló directamente. Fue como un rayo que descendió del cielo directamente hacia mi corazón, hacia mi alma. Una voz poderosa que descendía de lo alto. Yo la escuché, yo la oí con mis oídos. Una voz tremenda, llena de amor, llena de autoridad, llena de poder. Una voz sobrenatural me habló directamente, gloria a Cristo, y descendió de lo alto como un rayo hacia mi corazón, hacia mi ser. Y esa voz me decía: Estéfano, Estéfano, devuélvete para atrás y pregúntale dónde hay otra iglesia. Esa voz poderosa me llamaba, me hablaba, gloria al Señor, por nombre. Y en ese mismo instante yo fui como sacudido, fui como estremecido. Esa voz maravillosa que llegó sobre mí me despertó. Y toda esa lucha, esa batalla que había dentro de mí, todos esos pensamientos desaparecieron en un instante. Y yo me sentí libre. Me sentí con una paz que nunca había tenido. Pero quiero decirte, en ese mismo instante, vino a mi mente otra voz. Nunca me voy a olvidar. Una voz que venía del suelo. Escucha.
Una voz que venía de la tierra, venía del suelo, sí, fue como una flecha que entró en mi mente. La primera voz venía de lo alto, una voz maravillosa, venía de lo alto y me llamó por nombre. Pero esta segunda voz venía del suelo, venía de la tierra y fue como una flecha que penetró mi mente y me decía: ¿qué vas a hacer en ese lugar? Te estás volviendo loco. Deja eso. Ándate. Ándate para la casa. Vete para la casa. Esa voz que venía del suelo, de la tierra, me quería confundir, me quería encadenar. No quería que yo escuchara. No quería que yo obedeciera. No quería que yo le hiciera caso a la voz que vino del cielo. Esa voz me quería confundir, me quería alejar de ese llamamiento que el Señor estaba poniendo en mi vida. Fue algo tremendo, fue algo sobrenatural que yo nunca me voy a olvidar. Y cuando esa segunda voz penetró mi mente, yo quedé ahí paralizado en la calle, en ese lugar donde me encontraba. No había nadie, no había ninguna persona. Y una batalla dentro de mí, como una tempestad, una guerra, una batalla dentro de mi interior. Me sacudía, mi alma era como que temblaba. Yo no podía moverme, yo me quedé paralizado, encadenado en ese lugar. Yo no podía caminar, yo no podía seguir caminando. Yo no podía moverme ni para adelante ni para atrás. Pero en ese momento, aleluya, por la segunda vez, esa voz maravillosa de lo alto, esa voz poderosa de lo alto, esa voz que venía del cielo, vino sobre mí. Esa voz poderosa vino, descendió sobre mí y me dijo por segunda vez: Stefano, devuélvete para atrás y pregúntale dónde hay otra iglesia. En ese mismo instante yo fui despertado. Todo pensamiento maligno desapareció. Y en ese mismo instante, esa voz que vino sobre mí del cielo me libertó, limpió mi alma, mi mente. Yo me sentí libre. Y esa presencia maravillosa que estaba sobre mí, que estaba delante de mí, que no me dejaba caminar, esa presencia que se paró delante de mí y me detuvo, de esa presencia, querido que escucha y querida que escucha, salieron como dos manos de esa presencia. Yo sentí como dos manos que salieron y me tomaron de mis costados. Me tomaron, me agarró, me tomó. Yo sentí dos manos que vinieron sobre mí y me dieron vuelta y me empujaban a volver para atrás. Aleluya. Y esa presencia me guiaba, esa presencia me conducía, esa presencia me llevaba y yo sentía algo maravilloso, algo sobrenatural sobre mi vida. Gloria a Dios. Así fue como el Señor, por su infinita gracia y misericordia, me llamó de las tinieblas a la luz.
me llamó por nombre. Y esa misma tarde, la presencia y el poder del Espíritu Santo me llevaron a una congregación donde por primera vez entendí y experimenté el poder del Evangelio en mi vida. Entendí, comprendí la obra del Calvario. Entendí lo que Cristo había hecho por mí en aquella cruz, derramando su sangre para rescatarme del pecado y de la muerte. Y en aquel glorioso día, a través de esta palabra que leímos, 2 Corintios 5:17, el Señor rompió las cadenas que me ataban, rompió todo lazo del diablo y del pecado, haciéndome una nueva criatura en Cristo. Esa palabra poderosa me hizo nacer de nuevo. Esa palabra maravillosa me libertó, iluminó mi vida. Esa palabra, oh aleluya, me dio un nuevo corazón. La palabra de Cristo iluminó todo mi ser. Y en aquel día, pude entender qué significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Aquel día maravilloso, aquel día glorioso, el Señor me llamó por nombre. El Señor me hizo una nueva criatura en Cristo. Aleluya. Este es el Evangelio. Dios que llama al pecador. Cristo que llama al pecador. En aquel día glorioso me arrepentí de todos mis pecados. Lloré y lloré delante del Señor. Y sentí como las tinieblas salían, como los demonios salían, como el pecado salía. Y experimenté, aleluya, una obra sobrenatural, divina, poderosa del Espíritu de Dios en mi corazón, en mi vida. Cómo me libertaba, me transformaba, me purificaba, mudando todo mi ser. Aleluya. Este es el Evangelio. Este es el poder de Dios. Dios que llama al hombre al arrepentimiento y a nacer de nuevo a través de su palabra y de su presencia. Aleluya. Gracias, Padre. Oh Señor, gracias por tu misericordia. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Oh, por la sangre del Cordero. Gracias por tu Espíritu Santo. Aleluya. Te agradecemos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra
es la verdad que liberta al pecador, que liberta a la pecadora, que ilumina el corazón, el alma. Aleluya. Tu palabra es la verdad, Padre. Gracias, Señor. Amén, aleluya. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Este es el Evangelio. El Señor quiere que tú experimentes su poder, su presencia, su verdad en tu corazón. El Señor te llama de las tinieblas a la luz. Aleluya. El Señor te llama al arrepentimiento. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama hoy. Aleluya. Amén. Gracias. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Transforma cada vida, Señor. Ilumina cada corazón. Rompe las cadenas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Glorifícate, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria, gloria. Gloria al Cordero de Dios.